Sesión permanente en la Asamblea Nacional Venezolana por el tema del Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, Enrique Capriles Radonsky denuncia agresión contra su equipo en Apure y Estados Unidos exige abrir investigación por el caso de amenazas a la candidata a la primaria Delsa Solórzano. Esto y más en Francas Noches. Franquísimas noches, Venezuela. Qué alegría saludarles una noche más en Francas Noches. Seguimos al aire. Para muchos este programa no sobrevivía al primer mes y fíjense ustedes, qué bien lo están haciendo ustedes, porque esto es gracias a ustedes que este programa ha trascendido, que sigue al aire, que sigue marcando la pauta, porque además ya muchos medios de comunicación al otro día los ven ustedes que están citando lo que se dice en Francas Noches, haciendo notas de prensa, generamos noticias, generamos contenido y esa es la intención y eso es gracias a ustedes. Así que a seguir participando a través de las redes sociales. @Halim Naim en Twitter e Instagram, @Noticias Canalí y por supuesto la etiqueta Francas Noches para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios en un programa como el de hoy, donde vuelve a la silla franca el candidato presidencial por COPEI, pero por una de las COPEI, Juan Carlos Alvarado, que está fuera de la primaria, que pidió estar en la primaria y que ahora habla de conversar con el que resulte ganador de la primaria para hablar de una unidad real. Vamos a ver de qué se trata todo esto que nos trae Juan Carlos Alvarado el día de hoy por segunda vez en la silla franca. ¿Le ha gustado la silla franca a la gente? Ya están volviendo a la silla franca y eso nos encanta a nosotros también. Eso habla bien del trabajo de ustedes en sus hogares. Recuerden que estamos construyendo la televisión informativa que tanto Venezuela merece. Nosotros desde este estudio, ustedes desde sus hogares. Comenzamos a revisar información. Por unanimidad, la Asamblea Nacional se declaró en sesión permanente hasta elegir la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Tenemos un trabajito pendiente, diputadas y diputados. De aquí no nos vamos hasta que no escojamos el nuevo Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con declarar sesión permanente a partir de la presente fecha, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, serán convocadas y convocados de manera oportuna para la sesión correspondiente a los efectos de tratar los puntos. Asamblea Nacional se declara en sesión permanente hasta elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral. Es importante además resaltar que según las palabras del presidente se va a hablar inclusive sobre el Esequibo en otra oportunidad. Por otro lado, se va a hablar de todos los casos que están dentro del maletín, de esas cajas donde se presentaron las propuestas al Consejo Nacional Electoral dentro de esta sesión y han declarado definitivamente que hasta no elegirse quiénes serán los rectores del Consejo Nacional Electoral, no detienen su trabajo. Ya veremos qué ocurre. 104 nombres se han dado a conocer dentro de estos curules de la Asamblea Nacional de Venezuela para el Consejo Nacional Electoral. Pasamos a información de oposición en esta oportunidad. El precandidato a las primarias de oposición, Enrique Capriles Radonsky, denunció que su equipo de campaña fue agredido en el estado Apure. A través de sus redes sociales, Capriles indicó que los actos fueron violentos y no les permitieron llevar a cabo una asamblea prevista con ciudadanos y militantes del partido en la entidad. Ante esto, el dirigente del partido Primero Justicia agregó que intentaron además de reprogramar la actividad, sin embargo, alegó que nuevamente se volvió a llegar un grupo de motorizados que evitó el encuentro. Y esto parece ya ser costumbre para quienes están girando el país en temas de primaria, en temas de campaña de primaria. Pasó con María Corina Machado en reiteradas oportunidades, luego se vieron unas declaraciones en el estado Trujillo respecto a María Corina Machado y su presencia en este estado, una orden que se dio que hasta ahora no se ha escuchado de la apertura de una investigación por instigación al odio, por ejemplo, que pudiera ser parte de lo que hiciera el Ministerio Público cuando existe una amenaza de este tipo. No estamos dando a entender que existe un delito, pero bueno, están los videos y a través de ese video
se pudiera abrir una investigación. Ya veremos qué considera el Ministerio Público prudente en este caso. Pero también hay que ver si la candidata María Corina Machado ha hecho las denuncias pertinentes respecto al caso. Tras la denuncia de la precandidata a la primaria por el partido Encuentro Ciudadano Delsa Solórzano, este martes la cuenta en la red social Twitter de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela hizo un llamado a investigar dichas amenazas. Aunque aún no se han restablecido las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, por medio de un hilo en la red social Twitter o X se lee que la Embajada de los Estados Unidos dice: cualquier tipo de ataque a candidatos presidenciales en cualquier parte del mundo y que éstas deben estar altamente condenadas. Recordemos que Tarek William Saab, fiscal general de la República, anunció el inicio de la investigación de los hechos, mientras que el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, Remigio Ceballos, ofreció seguridad a la precandidata a la primaria. Precandidata que además respondió a este ofrecimiento del Ministerio de Interior y Justicia y al ofrecimiento de Nicolás Maduro sobre la protección que le pudieran ofrecer tras estas amenazas que ella misma denunció. Ha dicho: no nos vamos a prestar para que puedan cubrir de cierto modo la falta de Estado de Derecho en el país, palabras más, palabras menos. Nosotros nos vamos a prestar para esto, para servir para apaciguar lo que la comunidad internacional está viendo que ocurre en el país. No nos prestamos para esto. Esto ocurre en todas partes del país, ocurre con todos los precandidatos y es nuestro deber denunciarlo. Pero que a través de nosotros vayan a opacar la falta de Estado de Derecho en el país, no lo vamos a permitir. Esto, palabras más, palabras menos, es lo que ha dicho la precandidata respecto al ofrecimiento del gobierno. La producción petrolera aumentó un 10.65% en lo que va de año 2023. Así lo dio a conocer el ministro de Petróleo, Rafael Telechea. Con una gráfica que refleja el crecimiento de la producción del Producto Interno Bruto, el también presidente de Petróleos de Venezuela exaltó la recuperación de este rubro este año debido a las estrategias que han venido aplicando el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, a través de la cuenta de PDVSA en la red social Twitter o X, señala que Venezuela cuenta con grandes reservas de gas a escala mundial, ocupando el 8º puesto, por lo que ha dicho que observaciones preliminares abren y dejan además una gran brecha para comercializar sobre la faja gasífera del Caribe venezolano. Indican que el país podría situarse en el 4º lugar de reserva de gas mundial. Por otro lado, Miguel Ponente, secretario general nacional del movimiento Primero Venezuela, informó este martes que el abanderado de su partido, José Brito, le está hablando al país de temas más profundos, como por ejemplo la transición energética. Se quedaron pegados, así lo señaló el dirigente político, quien asegura que un sector opositor ha debatido en reiteradas oportunidades la privatización de la empresa petrolera venezolana PDVSA, pero que existen temas más relevantes en la palestra nacional que deben de tener prioridad. Asimismo, señaló que el país merece aprovechar la vista, además importante, una vasta reserva energética que también surge del gas natural y que puede impulsar a Venezuela a ser una potencia mundial. Son cónsonas las declaraciones del ministro de Petróleo, Telechea, respecto al gas, con las de Miguel Ponente del partido Primero Venezuela respecto al gas. Pareciera que llevan una misma agenda en el tema del petróleo, el gas y todo el tema de la privatización o su posición respecto a la privatización de PDVSA o lo que vayan a hacer algunos candidatos a la primaria con PDVSA. Desean invalidar la primaria o algunos otros candidatos presidenciales, pero lo que hacen en las alocuciones es responder a lo que dicen ellos en los debates o en sus discursos. Amnistía política general es el planteamiento que hace el dirigente político Claudio Fermín, al tiempo que pide al sector político del país rechazar y concluir el bloqueo para que exista una solución para los venezolanos. De decretar indultos, es decir, de proponerle al poder, quienes tienen poder para
para lograr la distensión política, para aflojar las tensiones, tienen que hacerle a Venezuela este aporte. No más presos políticos, no más partidos judicializados, no más dirigentes inhabilitados. Es decir, que todo el mundo esté en pleno ejercicio de sus derechos políticos. A eso lo hemos llamado amnistía política. Fermín también destacó que la preocupación del país es porque se están vulnerando los derechos de asociación y autonomía de las organizaciones políticas. Asimismo, enfatizó que algunos líderes políticos han pedido sanciones y agravan la situación actual de Venezuela. Por otro lado, este martes fue juramentado e instalado el Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Kuwait, con la finalidad de honrar y profundizar las relaciones bilaterales que se mantienen desde hace 58 años entre ambas naciones. Esto según el documento. El presidente del grupo, Anthony Coelho, explicó que este encuentro se trata de un ejercicio de democracia y diplomacia de paz. Añadió que el objetivo fundamental no solo será profundizar las relaciones en el campo energético, sino expandirse en otras áreas estratégicas y dar revisión a todas las normas conjuntas que puedan ayudar en el desarrollo de las relaciones. Como lo dijo el embajador en sus palabras y nuestra viceministra, no queremos que se quede solo en estas áreas, sino profundizar también en otras áreas estratégicas de nuestros países. Por eso hemos propuesto ya inmediatamente que el próximo 13 de septiembre, que se celebre un aniversario más de nuestras relaciones, celebrarlo con una agenda de trabajo, en una visita de nuestro grupo de amistad a la embajada, en compañía de nuestra Cancillería, y trabajar también los aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, deportivos. Por su parte, el excelentísimo Nasser Barek Saen, embajador de Kuwait ante Venezuela, destacó que esta instalación viene a profundizar las relaciones bilaterales e impulsar la política del derecho internacional y legislativo. Y después de la visita histórica del presidente Maduro a Kuwait, tenemos muchas aspiraciones. رسم خطة لاستراتيجية اقتصادية تعمل عليها البلدين. Él hizo una hoja de ruta para trabajar en materia económica entre los países. هدفها مصلحة البلدين والشعبين الكريمين. Su objetivo es el interés de ambos países y ambos gobiernos y pueblos. الحماس اللي شفته في أعضاء الجمعية اليوم. La pasión que vi en los miembros del grupo hoy. يبشر بالخير. Me da buen augurio. للجميع. Para todos. El presidente de la citada instancia reiteró que el grupo de amistad traerá grandes frutos en el avance del desarrollo de ambas naciones. Nelcy Delgado, Noticias Canalí. En otras informaciones, con una cantata fue despedido el intelectual Roberto Hernández Montoya, recordado por su buen humor y sus artículos de opinión en diversos medios de comunicación del país. Nuestro compañero Jesús Manzanares tiene detalles. Así es, Jalín, muchísimas gracias. Nosotros estamos en la sala Rómulo Gallegos del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, aquí en Altamira, donde se ha realizado hace breves minutos parte de lo que fue el funeral de Roberto Hernández Montoya, intelectual venezolano, presidente de esta institución, cita a la que asistieron, por supuesto, sus familiares, amigos, hombres y mujeres de cultura y también cantantes que vinieron a homenajearles con distintas piezas musicales de distintos ritmos de nuestro país y también del extranjero, pues Roberto Hernández Montoya se caracterizó, entre otras cosas, precisamente por su cultura vasta en materia musical, entre otros tantos aspectos que caracterizaron a este insigne periodista venezolano. Vamos a escuchar a Raúl Casal, viceministro de Cultura, que nos dijo de este hombre de cultura. Él tenía ese don, además, de convertir cualquier hecho, cualquier situación, primero en algo visto desde una perspectiva que lo hace siempre diferente, pero además lo hacía de manera jocosa, y eso realmente hacía una maravilla. Uno no hablaba con él porque no había manera de hablar con él, primero porque era un erudito, y él agarraba y cuando empezaba a hablar ya no había manera de pararlo, porque además ya uno entraba en risa, pero esa risa era siempre generando un tipo de reflexión que te hace ver las cosas
desde el otro punto de vista, y esa era la maravilla de Roberto. Importante destacar que se le fue otorgada la orden post-mortem en su primera clase, Francisco de Miranda, que se le otorga precisamente a esos hombres y mujeres venezolanos que han aportado a la identidad y a la cultura de nuestro país. Y también el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que ya el ministerio que él dirige está editando un libro que se llama Por una duda que tengo, que reúne precisamente los escritos, pronunciamientos, discursos, artículos de opinión de este hombre que realmente marcó la cultura periodística de nuestro país. Es la información, retornamos contigo a los estudios. Adelante. Amplia información de nuestro compañero Jesús Manzanares. Buen trabajo, Jesús, gracias por el reporte. Lamentamos muchísimo la despedida de los intelectuales venezolanos, sea cual sea su tendencia política, su posición, si estamos de acuerdo con lo que escribió en vida o no escribió. Definitivamente se va una persona que dio letras, que dio luces, que dio historia y por supuesto academia al país. Así que Jesús, buen trabajo, gracias por lo que hiciste el día de hoy. Señores, a la pausa. En la próxima parte, más información. Revisamos el tablero internacional. ¿Qué es noticia más allá de nuestras fronteras? Comenzamos con Ecuador. La tarde de este martes llegó a Ecuador la jefa de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA. La panameña Isabel de Saint-Malo, quien además trabajó, según su anuncio, con el organismo internacional en otras oportunidades y goza de una vasta experiencia, se encuentra en Ecuador para la misión de la OEA en estas nuevas elecciones del país suramericano. Ha designado a 81 expertos y 20 observadores de distintos países con el fin de supervisar la tecnología electoral, así como la transparencia en los comicios. De Saint-Malo es ex vicepresidente y ex canciller de Panamá. Sería la quinta oportunidad en la que se desempeñará como la jefa de esta tarea electoral tras realizarla en las primeras y segundas vueltas de los comicios de Costa Rica y en el país andino. Es importante resaltar que en el año 2021, cuando fungió en otra oportunidad como observadora del tema electoral, fue quien hizo las más duras críticas a los sistemas electorales latinoamericanos, siendo ella una latinoamericana, y presentó bastantes propuestas para mejorar los sistemas electorales del continente. Lo cierto de todo esto es que esta misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos llega en un momento turbio de la política ecuatoriana. La muerte de un alcalde, la muerte de un candidato presidencial, la muerte de un dirigente político, una realidad bastante atípica en el continente americano, no tan atípica en el Ecuador, donde ya hace bastante tiempo que se viene observando una ola de violencia de cara a los procesos electorales. Lo cierto de todo esto es que la misión de observación de la Organización de Estados Americanos tiene una labor más allá de velar por la transparencia y el buen desempeño del proceso electoral. Tiene además la oportunidad de ser garante de la paz, de la tranquilidad, de la concordia y además de ser voz ante el mundo de lo que ocurre en las intríngulis, en lo profundo de la realidad política ecuatoriana. ¿Y quién está manejando? ¿Qué tentáculos manejan al oscuro desde el anonimato, desde otros países inclusive, esta ola de violencia que se está perpetrando en este país? Porque recordemos que quienes asesinaron al candidato presidencial no eran precisamente ecuatorianos. Ya veremos qué resulta de la investigación. Por otro lado, este martes, Santiago Peña asumió oficialmente la presidencia de Paraguay y prometió políticas eficaces que permitan enfrentar los desafíos actuales del escenario internacional a favor de los paraguayos. Es importante que escuchemos lo que dijo. Queridos compatriotas, asumo el compromiso de mantener y consolidar las competencias necesarias para gobernar con éxito para ustedes. Trabajaré incansablemente por el bienestar de nuestra nación, acompañado por un equipo de primer nivel, guiado por una visión estratégica, liderazgo sólido, gobernanza participativa y habilidades de negociación efectivas.
Santiago Peña, de 44 años de edad, es el presidente más joven en la era democrática de Paraguay. Propone convertir su país en un centro de integración de Latinoamérica y llevarlo a la competitividad del mercado internacional. En este sentido, el nuevo jefe de Estado afirmó que negociará con otros gobiernos del mundo sin comprometer la soberanía paraguaya, al tiempo que prometió mantener el reconocimiento diplomático de Taiwán, que está vigente desde 1957. Ya está marcando la pauta en las relaciones internacionales. Ha dicho: no voy a comprometer la soberanía, mantendré las políticas de Estado, y por eso les decía, es importante que lo escuchemos. Un presidente, desde que es candidato, no puede presentar propuestas de Estado. El Estado es el Estado, el gobierno es el gobierno, y las propuestas tienen que ser para gobernar. Propuestas de gobierno, hay que saber diferenciar los asuntos de Estado y los asuntos de gobierno. Y en esta oportunidad, el actual presidente de Paraguay lo supo hacer muy bien en su discurso. Además, en un acto bastante concurrido, apoteósico y cumpliendo con las tradiciones paraguayas de la presentación del nuevo presidente. Con sus caballos, con su alfombra roja, en el carro descapotable y haciendo lo propio según la tradición paraguaya. De manera sorprendente, las aguas del lago Titicaca descienden a causa del cambio climático y el fenómeno El Niño. El director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú explicó que el nivel de las aguas del lago Titicaca, ubicado entre Bolivia y Perú, están descendiendo históricamente, producto del cambio climático y el fenómeno El Niño, de manera impactante. En este sentido, la ausencia de las lluvias, que se traduce en el déficit cerca del 50% de las precipitaciones, explica el descenso de las aguas, que va de los 3.809 metros sobre el nivel del mar a 3.808, es decir, una reducción aproximada de 1.3 metros, cifra significativa que solo se había visto en el año 1996. La naturaleza habla y con ella los seres humanos y la comunidad internacional debe tomar decisiones. Señores, en la próxima parte tendremos con nosotros a un candidato presidencial. Ya ha estado con nosotros en la silla franca. Importante hablar con él de muchísimas cosas porque ha hecho declaraciones interesantes en los últimos días que hablan de una unidad verdadera. Una unidad verdadera teniendo en cuenta al que resulte electo en la elección primaria. Pero él no está dentro de las primarias a pesar de que lo solicitó y al parecer le fue negado. Está con nosotros por segunda vez en la silla franca Juan Carlos Alvarado, candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano de Venezuela, COPEI. Señores, ya volvemos con más. Juan Carlos Alvarado, candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano, COPEI. Bienvenido al programa una vez más. Bueno, muchas gracias, Alín, a ti y a todo el equipo y a las personas que nos están viendo. Efectivamente, 100 días exactamente tenía sin venir a tu programa. 100, los tiene contados. Oye, la silla franca, qué interesante lo que hace, ¿no? Hasta cuentan los días. Gracias por eso. A ver, ¿cómo va esa campaña? Bueno, vale, bien, gracias a Dios nosotros el pasado viernes 28 de julio pudimos presentar en la ciudad de Caracas nuestra propuesta de proyecto de país, la agenda Venezuela Cambia por la Venezuela Posible. Por cierto, estuvieron invitados todos los medios de comunicación, asistieron representantes de las distintas organizaciones políticas, estuvieron presentes candidatos además presidenciales y un proyecto que se ha dado de manera sin ningún tipo de egoísmo, sin ningún tipo de mezquindad. Anunciamos la creación de una página web donde invitamos, aprovechando la oportunidad, www.porlavenezuelaposible.com. Desde allí pueden descargar nuestra propuesta de agenda de país, que además lo hemos puesto, te digo con toda honestidad, con el ánimo de que pueda existir un debate en materia de políticas públicas para buscar trabajar alrededor de lo que puede ser realmente la recuperación de la confianza del venezolano. Más allá de la búsqueda del nombre de la candidatura que corresponda, creo que hoy la gente también está pidiendo algún tipo de proyecto en la cual se pueda sentir identificado. En una Venezuela con la economía que tiene, por ejemplo, ¿cómo se financia una campaña? Porque debe ser bastante costoso, número uno, recorrer el país, hacer actos masivos, hacer actos en donde además tengas que presentar, porque necesitas
pantalla, necesitas un aparataje, sonido. Eso es bastante complicado, ¿no? Mira, nosotros damos gracias a Dios que tenemos una dirigencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Contamos con participación no solo de estructuras estatales, sino municipales, y que hacen grandes esfuerzos de que todavía hay personas, emprendedores, que ayudan y creen además en esos liderazgos locales nuestros. Fíjate, nosotros estuvimos en el estado Apure, estuvimos en el estado Amazonas, estuvimos en Monaga, y allí la gente que nos ayudó y que pudo de alguna manera, y a veces hacemos grandes esfuerzos. Alín, fíjate, yo a mí me toca particularmente, a mí me gusta mucho viajar por carretera, yo viajo por carretera y lo hago desde mi propio vehículo. Yo no ando en aviones, no ando montándome de un lado al otro, hago mi gran esfuerzo, me llevo mis pimpinas de gasolina en la parte de atrás del carro. O sea, también uno hace grandes esfuerzos hoy en día para hacer política, y es parte del trabajo que hay que desarrollar para también despertar a la gente confianza y sobre todo mucha esperanza, que es lo que están buscando. Ahora, el día de ayer escuchábamos unas declaraciones, y es parte de lo que lo trae hoy al programa, en donde hablaba de que no había un proceso de primaria, refiriéndose a ese sector de oposición que se va a medir en un proceso que ellos han denominado primaria. Decía, eso no es un proceso de primaria, eso es un proceso interno. Primero quiero preguntar qué importa el nombre, si es primario o proceso interno. Es un proceso en donde se va a votar por alguien que ese grupo del país quiere que sea candidato. Y por otro lado decía, pero nos vamos a reunir con el que resulte ganador de ese proceso. Y ahí viene la otra pregunta que resulta interesante. ¿Y si está inhabilitado, por ejemplo? Muy bien, bueno, fíjate, 3 preguntas me haces en una, un combo que llaman 3 en 1. Lo primero, ¿por qué nosotros nos gusta además clasificar las cosas y llamarlas por su nombre? Porque es parte de lo que está necesitando nuestra Venezuela. Conocer realmente lo que somos, cómo somos y por qué somos. La Constitución es muy clara. El artículo 67 en su primer párrafo indica que en Venezuela no existe ningún tipo de elección primaria. Existe, como acaba de ocurrir en Argentina, existe en el hermano país de Colombia, pero en Venezuela lo que existe son elecciones internas de las distintas toldas políticas que realicen pues este tipo de procesos. Eso no es una tolda política, eso es un híbrido, ¿no? Mira, es que de alguna manera es un partido político, porque el candidato que va a salir es el candidato de la tarjeta del partido político Mesa de la Unidad Democrática, de la MUD. No es un candidato que lo va a postular 20 organizaciones políticas, 15 organizaciones políticas. ¿Que a usted le hubiese gustado ser el candidato de la MUD? Por supuesto, ¿no? Pero además no solo eso, sino que te voy a decir algo. Yo participé y solicité que me dejaran participar en el proceso. Fui inhabilitado por parte de la Comisión Nacional de Primaria. No me inhabilitó ni la Contraloría ni el Tribunal Supremo de Justicia. No, me inhabilitaron los que se quejan de que están siendo inhabilitados por algunas instituciones. Sin embargo, nosotros dijimos claramente que estamos dispuestos, si ese proceso de consulta interna de la MUD se llega a dar el 22 de octubre, nosotros el lunes vamos a llamar a la persona que salga electa. ¿Que está inhabilitada o no la persona? Bueno, es una respuesta que ellos tienen que darle de manera responsable al país. Pero igual se va a reunir. Y nos vamos a reunir, claro, porque yo creo que el ejercicio... Mira, nos vamos a reunir porque yo creo y consideramos de que la voluntad política debe estar por encima, además de la intención de querer aspirar o no, porque tienes que conocer el país también, las intenciones de esas personas que realmente estén interesados en querer gobernar a Venezuela. Si tú quieres gobernar a Venezuela, tienes que tener capacidad de poder unir al pueblo venezolano, unir a los distintos sectores y factores que realmente quieren atravesar lo que están hoy en día buscando dentro de lo que es el escenario de la parte política. Y hoy tú puedes ver ese escenario donde hay unos que están participando en esa consulta interna, pero hay otros que no están inscritos y que quieren también buscar cambiar a Venezuela. Todos somos absolutamente necesarios y queremos dejar constancia de ello, de que no vamos a renunciar a la posibilidad de ponernos de acuerdo. Que sean ellos o esas personas que realmente al final terminen siendo electas la que cierra la puerta, pero COPEI particularmente como organización política con 77 años de historia y siempre haciendo grandes esfuerzos para hacer bisagra de unidad, no vamos a cerrar nosotros la puerta de ponernos de acuerdo. ¿Por qué a Juan Carlos Alvarado como candidato de COPEI no se le ha dificultado, por ejemplo, el tema de recorrer el país, o por lo menos no ha denunciado actos de violencia cuando recorre el país? Y a María Corina, a Capriles, Delsa, le pasa lo que le pasa. ¿Por qué a usted no y a ellos sí? Mire, yo creo que de alguna manera también tú terminas cosechando lo que siembras. Yo particularmente nunca he hecho llamados de ningún tipo de violencia ni de confrontación a nuestro pueblo. Yo, gracias a Dios, a donde voy es todo lo contrario. A las reuniones que nosotros hacemos participan gente que estuvo en un momento determinado acompañando el proyecto socialista y hoy quieren identificarse con otro tipo de propuestas. ¿Le parece que Capriles, por ejemplo, es un hombre violento? Mira, bueno, creo que tú ves algunas posiciones políticas en el pasado y que fueron llamados de calle, activo, masivo, y estuvo presente y estuvo allí de manera protagónica. Creo que de alguna manera, yo no digo que eso haya generado... Hoy en día creo que es el discurso más conciliador que está dentro de esas filas, ¿no?
Mira, yo creo que, bueno, es que es lo que te digo, es las situaciones, creo yo también de lo que va ocurriendo. Ya creo que el discurso de él en ese escenario, ahí en ese esquema de esa consulta interna de la MUD, ahí creo que a él le toca jugar el papel de ser el más conciliador, porque el radical ya lo tiene, de hecho, la propia María Corina Machado. Sí, ya los radicales están completos, ¿no? Ahí ya creo que están completos y están junticos, además. Ella va a ganar esa elección. Mira, no lo sé, ellos son los que están participando ahí, sabrán cómo van a manejar su cosa si es que hay elección. Importante eso. En la próxima parte vamos a hablar de Agenda Venezuela un poquito, de cómo se van a implementar esas cosas que menciona que están dentro de Agenda Venezuela. Porque hay unas que parecen bastante interesantes, pero es importante decirle al país, esto no es una fantasía y se hace de esta manera. Ya volvemos con más de Francas Noches. Juan Carlos Alvarado, candidato presidencial por COPEI, está con nosotros en la silla franca. Hablemos de Agenda Venezuela. Venezuela cambia. Así se llama la agenda de Juan Carlos Alvarado. Agenda Venezuela cambia, toca varios puntos. El tema que más preocupa a los venezolanos, según las estadísticas, es el tema económico. ¿Qué va a pasar con PDVSA y cómo mejoramos la economía? Pero ¿cómo? No es lo que voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. Mira, particularmente el tema de PDVSA, que ha sido un debate por parte de muchos de los candidatos y candidatas. Nosotros hemos dicho claramente, primero, que debe tener claro el objetivo de que PDVSA no puede ser privatizada. Primero. Segundo, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros particularmente? ¿Cómo lo estamos proponiendo? Bueno, con la participación dentro de los esquemas legales y jurídicos que existen en nuestra Venezuela. Hay una constitución que no te permite privatizar PDVSA. Hay unas leyes que te permiten trabajar de la mano con los capitales internacionales y extranjeros, que te permite de alguna manera que el capital privado incursione. ¿Con cuál? Con la ley de hidrocarburos. Estamos hablando de la posibilidad de un 51% del Estado, 49% de la inversión privada, que te permite entonces de la mano poder además reestructurar y todo lo que tiene que ver con la infraestructura particularmente, nosotros hay que dar una plena recuperación. Abrirnos a las posibilidades del entendimiento con la comunidad internacional será un momento importantísimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, algunos han hablado de que nosotros lo que estamos proponiendo tiene que ver mucho con tener que entregarnos a los esquemas financieros internacionales. Nosotros hemos dicho claramente, hay varias maneras de cómo solicitar los apoyos y los créditos internacionales. Nosotros estamos proponiendo que desde el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que son los que permiten que de alguna manera tú puedas solicitar créditos para el desarrollo de la nación, no para endeudar a la nación. Desde allí nosotros estamos partiendo de la idea, además, aprovechando que han existido ya la extensión de las credenciales OFAC por parte de lo que tiene que ver específicamente con Rexol, con ENI. Eso de alguna manera, cuando venga el proceso electoral presidencial, seguramente hemos podido sobrepasar el 1 millón de barriles de petróleo, que es lo que debe existir aquí, Jalín, muy importante, una gerencia que realmente sea profesional en el área. ¿Usted está sancionado? No, gracias. ¿Por los Estados Unidos? No, gracias a Dios, no estoy sancionado por ningún tipo de gobierno, por ahora. ¿Y por qué Juan Carlos Alvarado, que se queda con COPEI, no está sancionado, por ejemplo, y Bernabé sí, que se quedó con AD? Mira, no tengo respuesta en relación a eso porque de verdad que desconozco los motivos por los cuales Bernabé Gutiérrez haya sido específicamente y jurídicamente sancionado. Lo pregunto porque habla de relaciones económicas importantes con el mundo y lo mismo me han dicho otros que sí están sancionados y les digo, bueno, con un presidente sancionado va a tener relaciones importantes a nivel económico con el mundo cuando tiene las puertas cerradas en la Unión Europea y los Estados Unidos. Entonces, para los que nos están viendo, una razón más es por qué pueden votar por Juan Carlos Alvarado. Primero, bueno, estoy sancionado y puedo tener relación con cualquier gobierno en el mundo para poder buscar la posibilidad y con cualquier institución que permita. ¿Y qué opina de la reelección indefinida, Juan Carlos Alvarado? Mire, yo creo que eso está en Agenda Venezuela Cambia. En la Agenda Venezuela Cambia no se encuentra porque una de las cosas importantes, Jalín, es que todo lo que nosotros estamos proponiendo están enmarcados dentro de la Constitución. Primero. Segundo, el buscar, el cambiar ese artículo de la Constitución que habla de la reelección indefinida pasa por dos vías particulares. Uno, o la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, o dos, que haya una enmienda constitucional. Y para las dos vías, tanto la Asamblea Nacional Constituyente, eso requiere un tiempo para la convocatoria, recolección de firmas, realización del proceso, un poco más de un año. Hoy Venezuela necesita soluciones prontas, rápidas, eficientes, porque el pueblo no tiene tiempo suficiente para seguir esperando. ¿Pero sí le gustaría ser presidente indefinidamente? No, para nada, de ninguna manera. Yo soy de la tesis
análisis que aquí debería ser una sola reelección, como era antes. Era el tiempo suficiente para tú poder tener la posibilidad de desarrollar un proyecto. El que venga y te diga que no, yo quiero ser presidente nada más por un solo periodo porque eso es suficiente y basta, es mentira, te está engañando. Porque no hay posibilidad hoy en día como está nuestro país que lo puedas recuperar en 2 o 3 años cuando tienes que lograr estabilizar muchas cosas, empezando por el modelo económico, empezando por lo que significa la reactivación del aparato productivo en nuestra Venezuela, que no solo pasa por el tema petrolero, sino que pasa también por la producción nacional. O sea, son muchas cosas 5 años de que gobierno. tienes que trabajarlo. Son 5 años de gobierno. 5 años de gobierno da tiempo, por ejemplo, para cambiar todo lo que tiene que ver con la educación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema económico del país, la reactivación del aparato productivo, lo que acaba de plantear sobre PDVSA, la inversión extranjera. Es decir, en 5 años se puede hacer todo eso y además dejar una constitución sólida, porque eso puede ser una solicitud que usted haga a la Asamblea Nacional. O se puede instalar una Asamblea Nacional Constituyente y el presidente puede en su momento actuar para que eso ocurra. Entonces, no está dentro de los planes según lo que dice Juan Carlos Alvarado, pero en 5 años se puede hacer en paralelo varias cosas y de paso dejar una ley sólida para el país. Sí, mira, para la democracia, ¿no? Mira, nosotros una de las cosas que hemos pensado con el planteamiento que hemos realizado de la Agenda Venezuela Cambia es primeramente poder tomar decisiones al día siguiente inmediato de tomar posesión. ¿Cuál es la primera? ¿Por qué? La primera, la declaración del salario, los salarios dignos, emergencia salarial. Nosotros sin hicimos dinero, una ¿cómo propuesta. se hace? No, sí hay el dinero claro que existe. Cuando tú solicitas inmediatamente la oportunidad de que el Banco de Desarrollo Mundial, el Banco Interamericano, te permita de alguna manera obtener los recursos, de manera inmediata lo vas a tener. Eso es una de las vías. Sí creen los fondos internacionales. Sí, claro, por eso estamos hablando del Banco Mundial y el Banco hablando Mundial del Banco Interamericano y el Banco Interamericano de Desarrollo. La CAF. Nada del Fondo Monetario Internacional. Nada con el Fondo Monetario Internacional, absolutamente nada. ¿Y qué estamos nosotros promoviendo? Bueno, la necesaria activación de la solicitud de la aplicación de un proyecto de ley que nosotros pudimos introducir en la Asamblea Nacional, que tiene que ver específicamente con la ley de emergencia salarial. Esto es para lograr que lo que indica el artículo 91 de la Constitución, indica que lo principal para tú tomar decisiones en materia de salario tiene que ser tomado en cuenta a los indicadores de la canasta básica y la canasta alimentaria. En materia de educación, tú lo hablabas, educar para transformar, ha sido de nuestros lemas de manera importante. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viendo, Jalín, lo que es para nosotros, nuestras maestras y nuestros maestros están pagando para ir a dar clases, Jalín. Eso es una realidad. Eso es una realidad que está viviendo nuestros trabajadores en la materia de educación. Pero además tenemos a nuestras niñas y niños. El PAE, Programa de Alimentación Escolar, donde hoy hemos podido evidenciar que muchos centros educativos no están llegando los alimentos de manera balanceada, nutricional, como realmente debería de ser. Venezuela está recibiendo cerca de $600 millones anuales gracias al Programa Mundial de Alimentación, Jalín, y no sabemos dónde está llegando la plata para llevar la proteína. Solo están llegando en su mayoría el 95% de los planteles educativos solo carbohidratos, y la proteína se está perdiendo. Solo ha llegado sardina y mortadela. La carne y el pollo no llega. Nosotros estamos trabajando además dentro del marco de lo que ha sido nuestro eslogan, educar para transformar, que aquí se ha tomado en cuenta no solo nada más a las niñas y a los niños que estudian en cada uno de los centros educativos, también al personal obrero, administrativo y que dan clases en cada uno de los centros educativos. Fíjese una cosa. Una casa puede tardar, un edificio puede tardar 2 años en construirse y puede tardar 10 minutos en destruirse o menos, ¿sí? Luego de quizás 5 años de destrucción de un edificio, donde se intenta reconstruir y se destruye de nuevo y se destruye de nuevo, parece ser aún más complicada la construcción. ¿En cuánto tiempo se puede aplicar la Agenda Venezuela, según Juan Carlos Alvarado? Eso me lo va a responder en la próxima parte, porque es importante colocar deadline. Es decir, el discurso político es hermoso y aguanta todo, como el papel aguanta todo. Pero si colocamos un deadline desde y hasta, ¿en cuánto tiempo Juan Carlos Alvarado tiene listo el proyecto para implementar ahora sí la estabilidad del país? Porque una cosa es mejorar lo que ya está mal para después alcanzar el buen vivir para los venezolanos. Son dos cosas distintas. Ya una vez que se alcanza el equilibrio, o es que no le va a dar tiempo al siguiente presidente de alcanzar eso, sino al que viene después de él. Eso pudiera ser una opción. Ya volvemos con más de Francas Noches. Está con nosotros Juan Carlos Alvarado en La Silla Franca. Recuerden participar a través de las redes sociales, @Halim en Twitter e Instagram, @Noticias Canalí y la etiqueta Francas Noches para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Sigan haciendo el buen trabajo que están haciendo hasta ahora.
Candidato, dejamos en el aire un tema interesante. Yo esto no lo había preguntado en el programa y tengo la duda de si me estoy explicando lo suficiente, no con usted, que además no dudo de su capacidad de entendimiento y tampoco quiero dudarle de la del público, pero una pregunta complicada, porque es que Venezuela tiene años sin respirar y decir, ya yo vivo en bienestar. O sea, basta de proyectos de construcción, es momento de disfrutar lo que ya está construido, de respirar. ¿En cuánto tiempo se construye la agenda que está estableciendo Juan Carlos Alvarado para que Venezuela tenga su momento de disfrutar lo que ya se hizo? Bien, porque hemos vivido muchos años donde hay planes, y hay que adaptarse a los planes, al proceso de construcción de los planes, el proceso de establecimiento de los planes. El plan termina o no termina, eso lo dejo a criterio de la audiencia. El plan se implementó o no se implementó, se robaron los reales, no se los robaron, y usaron los reales, no los usaron, pagamos los impuestos, no los pagamos. Pero ¿en cuánto tiempo se aplica esta agenda? Mira, Alin, haces una pregunta bastante compleja, pero además necesaria para los que nos están viendo, porque hoy en día, sin duda, la gente necesita ese tipo de respuestas. Y es lo que te decía hace un rato, la necesaria búsqueda de que hayan propuestas, tanto en materia de soluciones de los problemas a corto y mediano plazo. Venimos de una inestabilidad generalizada, institucionalmente, económicamente. Bueno, económicamente decirte, aquí ha existido, mira, mala administración, ha existido corrupción, ha existido saqueo, ha existido bloqueo, ha existido sanción. Un cóctel maligno de la muerte para nuestro pueblo, que hoy en día, cuando ves, es un cuarto de siglo de un tipo de política económica que nos han querido vender. Y que cuando lleguemos... Expropiación. Y ha existido expropiación, etcétera. Cuando llegamos a este tipo de propuestas, Alin, cualquier tipo de candidato se sienta aquí y te dice, mira, una vez que yo gane la presidencia de la República, al año siguiente estamos listos con esto. Mira, es algo, una responsabilidad decirlo. De hecho, cuando estamos hablando de nosotros implementar la ley de emergencia salarial, estamos hablando de que cualquier tipo de ley de emergencia es algo temporal, que te permite ir buscando la manera de cómo estabilizar. Oye, sí, porque los CLAP fueron una cuestión de emergencia. Es correcto. La emergencia es perenne, ¿no? Y vino para quedarse. ¿Por qué? Porque entonces lo que viste fue simplemente que la crisis se agudizó. ¿Y se agudizó por qué? Porque la producción nacional no estaba produciendo. Ahí viene la pregunta, es decir, ¿cuándo se termina esa emergencia? Y el venezolano puede decir, ya no estoy en una situación compleja a nivel alimentario, ya no estoy en una situación compleja a nivel económico, ya no estoy en una situación compleja a nivel educacional, en todos los aspectos que toca dentro de la propuesta. Esto empieza a ocurrir, Jalín, y que tengo esta lámina acá para mostrártela, cuando nosotros empecemos a respetar lo que es realmente el ejercicio de la descentralización y la municipalización de lo que tiene que ver con cada una de las áreas de nuestra Venezuela. La Constitución es muy clara y por eso te decimos que nuestra propuesta está enmarcada dentro de la Constitución. ¿Por qué? Porque allí están las herramientas para buscar solucionar los problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es que aquí hoy en día los alcaldes, los gobernadores no tienen inclusive cómo poder realmente mostrar los problemas. ¿Por qué? Porque resulta que aquí han centralizado. La centralización de materia de políticas públicas realmente ha imposibilitado de que los alcaldes y los gobernadores cumplan con sus funciones. Se termina el periodo y todavía ese respiro no va a existir. Mira, yo quisiera decirte con toda responsabilidad que quisiéramos que en este periodo que pudiera asumir Juan Carlos Alvarado en la frente de la presidencia de la República solucionar toda la crisis, pero es que la crisis está generalizada, es al 100% de la crisis. Tú ves los servicios públicos, hay crisis, ves el plano económico, hay crisis, ves el plano de la producción nacional, hay crisis. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que hoy en día, y es por eso que yo digo que estoy dispuesto a sentarme, a conversar con quien sea de lo que estén aspirando. Primero, ponerle siquiera a la orden este programa para que lo trabajemos, lo podamos debatir y mejorar. Pero además de ello, la voluntad política, Jalín, tiene que estar por encima de cualquier tipo de aspiración política. ¿Con quién no se sentaría nunca Juan Carlos Alvarado? Mira, yo me sentaría con cualquier persona que quiera el bien para nuestra Venezuela. ¿Y con quién quiere sentarse, por ejemplo? Con todos porque hoy el país... ¿Qué propuesta le llama la atención además de la suya? Mira, la de Antonio Ecarry, puedo decirte, porque ha venido hablando del tema de la educación y para nosotros la educación no es uno de los principales problemas a resolver, es el principal problema que hay que resolver porque desde allí nace la posibilidad de una limpieza profunda de lo que ha venido ocurriendo en gran parte de la administración pública. Pero según entonces hay muchos principales problemas que resolver, porque sí, claro, pero la economía es el primero, según lo que dijo. Pero es que el de la educación te garantiza poder tener la construcción del futuro y eso pasa también además no solo por las niñas y los niños, pasa también porque tú puedas dar realmente las herramientas para las maestras y maestros. ¿Y de los que están en la primaria, por ejemplo?
Los que están en la primaria. Mira, yo estoy dispuesto a conversar con todos. No voy a mencionar pero una en propuesta particular. que quizá le llame la atención, con quien sea usted. Es que el problema es que yo vi un debate que ellos tuvieron por la web y la gran respuesta a todo esto. Sí, lo vio. Sí, claro, lo pude ver porque yo veo mi adversario para estudiarlo prácticamente al detalle, en general. Y te puedo decir, ahí no hubo una propuesta concreta de gobernabilidad. Ahí hubo un debate político de un dime y diretes y no veo realmente algo concreto que diga, Sí, mira, yo quiero solucionar el problema. Sí, vio debate. No, yo vi un debate de confrontación. Porque aquí yo tuve a Tamara Adrián, por ejemplo, ese mismo día del debate o del encuentro, y le pregunté, ¿usted debatió el día de hoy? Y me dijo que no. Por eso te digo, un debate, entonces, ahí no hubo un debate realmente constructivo. Mira, yo he visto... No, pero lo digo porque usted dijo, ahí hubo un debate político. Un debate político, pero es que no fue un debate de propuestas. Y es lo que lo espera el pueblo venezolano. Yo los vi como demasiado... No, pero es que también estuvo cargado de ironía, estuvo cargado de cosas, de reseñas del pasado. Y el venezolano se cansó de la confrontación política. El venezolano está esperando es que la clase política... Por eso es que todos los estudios de opinión, más del 70% de los venezolanos no se siente identificado con ninguna organización política. Y es comprensible, porque hubo una desconexión y una incomunicación completamente con las personas cuando están buscando soluciones a sus problemas. Ahora, ¿qué es salvable del chavismo? Mira, yo creo que hay cosas que hay que evaluarlo, pero desde las bases, más allá de lo que podría ser de las cúpulas o de las élites. Y te digo de las bases porque yo he tenido posibilidad de reunirme con representantes que hacen vida en distintos municipios y comunidades, jefes de UH, jefes de calle, y que esperan realmente que hayan soluciones directas y concretas. ¿Y van a votar por Juan Carlos Alvarado? Mira, seguramente, porque han estado presentes en mis actividades y además el llamado, yo aprovecho la oportunidad, aquellos que se encantaron del proyecto socialista, pero no solo del proyecto socialista, yo pudiera decir los que se cansaron de un sector de la oposición, de errores tras errores, fracasos tras fracasos, durante un cuarto de siglo. Escúchese bien, 25 años se cumplen el mes de diciembre de la primera victoria política electoral que tuvo el proyecto socialista. Un proyecto del chavismo que sea rescatable. Mira, la misión vivienda que nosotros estamos proponiendo es que en esa misión vivienda a todos los beneficiados se les entregue el título de propiedad. Es lo que nosotros vamos a implementar en los primeros 30 días de gobernabilidad. Porque ¿qué pasa? En esa misión vivienda no le están entregando el título de propiedad a las personas. Nosotros estamos... Eso suena mucho a Caldera, ¿no? Esa misión vivienda en algún momento, yo no sé si... De la INAVI. Sí. Y además si la gente recuerda todo lo que se suscitó después de aquella promoción del tema de las viviendas, la cantidad de gente que se vino a Caracas, se abandonaron los sectores rurales y todo lo demás. Entonces suena mucho a Caldera. Un presidente con el que se identifique Juan Carlos Alvarado. Luis Herrera Campín. Luis Herrera Campín. Sin duda. Más copellano que Caldera, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, muchísimo. Luis Herrera hasta sus últimos días, te digo, el día de su funeral fue en la sede nacional de nuestro partido. Tuve la oportunidad de conocerlo. Qué bueno. Y honestamente me sorprendió mucho algunas cosas que vi, pero más allá de eso. Y un presidente, es que esta está muy fácil, ¿no? Pero un presidente con el que marcaría la distancia total. Absolutamente nada de este presidente haría yo en mi gestión, porque uno puede tener ejemplos buenos y ejemplos malos, ¿no? Mira, Hugo Chávez Frías, sin duda. Sin duda, porque el mejor momento económico que tuvo nuestra Venezuela fue en pleno gobierno de Hugo Chávez Frías, cuando PDVSA logró tener los barriles de petróleo por encima de los $100 y no hubo la posibilidad y capacidad de administración de los recursos, de crear que ese fondo realmente funcionara para cuando llegara la época de las vacas flacas, tuviéramos la oportunidad entonces de que los salarios no fueran salarios ahorita que actualmente no siquiera llegan a los $5, están un poquito más encima de los $4, donde acaban de aumentar un pasaje de transporte público a 10 bolívares y que un trabajador de administración pública tiene que ganar 3 veces el salario mínimo para cubrir solo el pasaje durante todo un mes. Cuando tú ves esa situación, Jalín, tú dices, bueno, sin duda que aquí lo que hubo fue no solo mala administración, sino que hubo un golpe fuerte a nuestra Venezuela. Un ministro de Economía para el gobierno de Juan Carlos Alvarado. Mira, estamos trabajando con el licenciado Endry Oleta, que es además uno de los grandes creadores de este plan de gobernabilidad. Un canciller. Timoteo Zambrano, sin duda. Un vicepresidente. Había que evaluarlo. Pero usted no es parte de este... juntos, ¿cómo es? Vamos. No, para nada, de ninguna manera. Pero eso tampoco a nosotros nos va a apartar ni alejar de los demás sectores. Está incluyendo políticos. a Timoteo, que es parte de ese Por equipo. supuesto, claro. Y además que nadie puede poner en duda la capacidad inclusive operativa. ¿Un ministro de Educación? Antonio Carri. Sin duda, ese sería el ministro de Educación. Además, se lo mandé a decir con parte de su equipo de trabajo. Bien, está bien. Bueno, si admira a Luis Herrera Campín, ojalá que nunca le toque un viernes negro, porque
Creo que Venezuela hoy en día no lo soportaría, ¿no? Es correcto. Juan Carlos Alvarado, candidato presidencial del partido COPEI, agradecido con usted por su presencia en el programa. Gracias. La silla franca siempre dispuesta para este tipo de encuentros, para este tipo de entrevistas con los candidatos. Señores, como siempre les digo, francas noches.